tal, una pequeña definición de greenwashing, ya que les vamos a hablar un poco más adelante acerca de ello, es el lavado verde. Como tal, es una estrategia de marketing engañosa que muchas empresas utilizan, ¿no? Para aparentar ser sostenibles y comprometidas con el medio ambiente. Siguiente diapositiva, por favor. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que como tal existe una justificación ética y empresarial, ¿no? Desde la parte ética podríamos hablar que el greenwashing viola los principios de transparencia y honestidad, ya que está engañando tanto a consumidores como inversionistas, como a inclusive a entidades reguladoras. Y desde la parte empresarial podemos ver que a corto plazo puede generar una buena imagen, pero ya como tal a largo plazo puede generar una desconfianza. Y esto como tal, como ya les había mencionado, puede derivar en riesgos legales y en otro caso como riesgos reputacionales. Y finalmente también podríamos hablar con el tema de la competitividad, ya que muchas veces las empresas de verdad realizan lo que sería un verdadero marketing verde, una verdadera responsabilidad social empresarial con su entorno, pues se pueden ver perjudicados, ya que al existir estas falsas afirmaciones ecológicas por parte de otras empresas, pues muchas veces ya no creen en estas otras empresas acerca de que de verdad lo estén realizando. Siguiente diapositiva, por favor. Importante, ya que es clave para poder evaluar la autenticidad y tener muy buenas estrategias de sostenibilidad y que así también podamos tener una buena imagen de la empresa sin crear lo que sería este greenwashing. Siguiente. Continuamos con el concepto de greenwashing como tal. El término greenwashing nace en sí o se origina a mediados de los años 80 en Estados Unidos. Esto para definir a una campaña de hoteles que pedían ahorrar agua. De esta forma, greenwashing, traducido literalmente como lavado de dinero, ha tenido distintas formas de conceptualización como tal. Se lo denomina también ecoposture o también ecoblanqueo. A partir de ello e investigaciones, distintas organizaciones han definido o han dado su conceptualización del mismo, como Greenpeace, que es una empresa o organización independiente que lucha por la sostenibilidad ambiental. Describe a greenwashing como la técnica mediante la cual las compañías se presentan como respetuosas con el medio ambiente con el fin de ocultar ciertas prácticas nocivas para la naturaleza. Asimismo, también Delmas y Brumano son investigadores del greenwashing como tal. En el año 2011 definieron al greenwashing como la utilización engañosa del marketing verde con el fin de promover percepciones falacias. Y de esta forma es que podemos encontrar un concepto exacto de greenwashing, que es una estrategia publicitaria engañosa en la que las empresas exageran o falsean sus credenciales ambientales. Esto para aparentar ser más verdes de lo que son realmente. Eh, Existen distintas formas de greenwashing, las cuales son vaguedades y generalidades, que en sí utilizan términos, bueno, las empresas utilizan términos como eco, sostenible o natural, sin embargo, estos no son ciertos. También existen las imágenes engañosas, las etiquetas, los empaques o los colores verdes que utilizan para dar esa impresión de medio ambiente. Las certificaciones falsas o dudosas, donde se autoproclaman, por así decirlo, como ambientales, con sellos verdes y demás, que no son ciertos en la mayoría de los casos. Un enfoque menor, esto se refiere a destacar un detalle, así sea mínimo, de lo, digamos, un 20% sostenible, ellos lo resaltan a un 40 o 50%, siendo esto una mentira. Luego está ocultamiento de información, que es en sí no proporcionar datos reales o cuantificables a la sociedad sobre su sobre su desempeño ambiental. Y otro también está la exageración de logros, que en sí es la presentación de acciones rutinarias, pero son estas acciones que deberían de realizarse siempre, es como un proceso, está en su manual, pero ellos lo destacan como si fuera algo excepcional.
De esta forma es que las empresas realizan o adoptan el greenwashing como tal. Pasamos a los fundamentos éticos y legales. ¿Por qué el greenwashing en sí es una práctica antiética? En sí, el greenwashing es decir algo que no es cierto, es darte el crédito de ser ambiental, pero no lo eres realmente, es solo para entrar a la mente del consumidor y poder de esta forma ganar más espacio en el nicho de mercado como tal. En sí manipula al consumidor como tal. Y de esta manera también genera una competencia desleal frente a otras empresas. Siguiente, por favor. Bueno, continuamos con los fundamentos éticos y legales anterior, que puede presentar el greenwashing. Primeramente, como la compañera lo acaba de mencionar, es una estrategia de marketing que consiste en presentar productos, servicios o políticas como sostenibles o amigables con el medio ambiente. Sin embargo, estas se presentan sin una base real o sustentable. Esta práctica es considerada antiética por las obvias razones. En primer lugar, se trata de una forma de engaño al consumidor. Las empresas que recurren a greenwashing distorsionan la realidad para mejorar su imagen, así manipulando la percepción del público, violando el derecho fundamental de recibir información veraz y transparente. En segundo lugar, implica una deslealtad en un ámbito empresarial, ya que las compañías que sí invierten sinceramente en sostenibilidad se ven en desventaja frente a aquellas que solo aparentan hacerlo, lo que genera una competencia totalmente injusta, perjudica a las innovaciones genuinas y desacredita los esfuerzos reales por preservar el medio ambiente. Siguiente, por favor. Continuamos con el análisis desde la ética empresarial. Desde un enfoque de una ética empresarial, el greenwashing se presenta como una contradicción directa a los principios fundamentales que rigen la conducta empresarial. Básicamente de estas podemos destacar cuatro. El primero, principio de veracidad. La ética empresarial exige que toda comunicación hacia los consumidores sea clara, completa, verídica y verificada. Esto básicamente oculta la información o trata de exagerar cualidades ecológicas que un producto o servicio de alguna empresa o entidad no posee. Como segundo, responsabilidad social. Una empresa ética no busca simplemente generar utilidades, sino también contribuir positivamente a la sociedad y asimismo también al medio ambiente. El greenwashing instrumentaliza el discurso de sostenibilidad, sin embargo, con un compromiso real. Asimismo, se contradice con los valores fundamentales de responsabilidad social empresarial. Como punto número tres, justicia y equidad. El greenwashing es una desigualdad injusta en las empresas, ya que las organizaciones que cumplen genuinamente con los estándares ecológicos que asumen costos adicionales, pero otras empresas que básicamente no lo practican o practican el eco-blanqueo, como lo menciona la compañera, obteniendo beneficios sin realizar acciones reales, lo que rompe el equilibrio ético en el mercado. Y por último, una transparencia y rendimiento de cuentas. Una empresa ética debe estar dispuesta a demostrar con evidencia verificada sus compromisos ambientales. La falta de pruebas o certificaciones en las afirmaciones verdes demuestran una falta de transparencia que socapa la confiabilidad en el público. Siguiente, por favor. Hablamos de las normativas internacionales y normativas bolivianas sobre la publicidad engañosa y sostenibilidad. Primeramente, tocando el tema de normativa internacional, a nivel global existen diversas regulaciones y estándares que buscan combatir el greenwashing mediante la exigencia de prácticas honestas y sostenidas. Primeramente tenemos las guías OCDE, que básicamente esto es la sigla de Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Básicamente, esta es una organización intergubernamental que agrupa básicamente 38 países con el propósito de
regir tanto el mercado como el sistema político de manera más democrática. Como segundo punto tenemos la ISO 14021, la cual define los requisitos de las declaraciones ambientales autodeclaradas, incluyendo las éticas y afirmaciones sobre los productos en temas de desarrollo y sostenibilidad verde. También está la directiva 2005-20 CE, lo que básicamente es una práctica comercial deseable para las empresas con relación a los consumidores, que esto normalmente se aplica en la Unión Europea. Siguiente, por favor. En el tema de normativa a nivel Bolivia, tenemos los siguientes aspectos. Primeramente está la ley 0, no, la ley 45.3 de 2003, la Ley General de Derechos de los Usuarios y Usuarias de los Consumidores y Consumidores. Básicamente esto deriva de un artículo el que establece los derechos de recibir información clara, verídica, oportuna y comprensible sobre los productos o servicios de empresas. También está el artículo 10 que prohíbe la información de publicidad engañosa, es decir, que se introduzca errores de características del bien, del producto o básicamente del servicio. También tenemos la ley 1333 de medio ambiente, aunque no está totalmente directamente regularizada a la publicidad verde. Esta ley otorga a las empresas cumplir parámetros ambientales que promueven el desarrollo sostenible. Y por último, el Código de Ética Publicitaria, ya que esto es un adoptado por algunos de los medios bolivianos. Prohíbe exagerar el uso de los mensajes publicitarios, ya sean falsos, confusos o tendenciosos, incluyendo aquellos que abusan de temas sostenibles como el medio ambiente. Siguiente, por favor. Buenas noches a todos los presentes. Yo voy a continuar y presentarles lo que es las leyes que tenemos a nivel nacional para lo que es el medio ambiente. En Bolivia tenemos lo que es la ley 1333, promulgada en lo que es 1922, la cual establece un marco legal para la protección al medio ambiente. En este sentido, tiene que ver mucha relación con lo que es el greenwashing. Esta ley obliga a todas las actividades productivas a prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos que tenemos y que pueden surgir. Desde una perspectiva legal, el greenwashing contradice estos principios fundamentales, pues las empresas que adoptan una imagen verde, por así decirlo, sin respaldo real, infringen este principio y ya no tienen completa veracidad ambiental implícita, la cual menciona en esta norma de 1333. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora les vamos a hablar lo que es una atrás. Se ha pasado una, por demás. Ya. Ahora les voy a hablar lo que es los principios importantes del código de ética que tenemos como administradores de empresas de la OMSA. Esto no está escrito legalmente y no tiene tal vez una multa, por así decirlo. Nosotros como perfil de administradores de empresas tenemos que cumplir lo que es el código ético, que ya va a depender de cada uno de nosotros, la cual tenemos que establecer por valores fundamentales como la transparencia, la integridad y la responsabilidad social y ambiental. Un administrador debe promover lo que es lo contrario a lo que es el greenwashing, lo cual incurre en una clara falta de ética, pues utiliza estrategias de manipulación para posicionar su empresa a costa de la verdad. Podemos concluir que la ética empresarial exige coherencia entre el discurso y las acciones. Por tanto, el uso de discursos ecológicos sin un compromiso real representa una forma de corrupción simbólica. Siguiente, por favor. Ahora sí, el Pacto Global de la ONU. En el Pacto Global de las Naciones Unidas tenemos lo que es lo que promueve en sus principios el 7 y el 8 y el 9, que habla de lo que es la conducta empresarial comprometida.
con la protección del medio ambiente y la promoción de las tecnologías sostenibles. Estos tres principios hablan de la vulnerabilidad que presenta las acciones que promuevan el greenwashing. Directamente contradice la ética que tenemos que cumplir como organizaciones, empresas, para la manipulación a las masas. Estos tres principios promueven lo que es la transparencia, la rendición de cuentas ambientales, teniendo en cuenta que la adhesión superficial al Pacto Global no es bien visto y no es conveniente para toda la sociedad, sin mecanismos internos que garanticen la sostenibilidad, convirtiendo estos principios en meros adornos de marketing corporativo, desvirtuando lo que es los propósitos que tenemos que cumplir como organizaciones. Ahora vamos a hablar de los indicadores y señales para detectar el greenwashing. Le doy la palabra a mi compañera. Para saber si una empresa realmente cuida del medio ambiente o solo finge hacerlo, es importante analizar bien lo que dice de lo que hace. Existen señales que nos ayudan a detectarlo. Siguiente, por favor. Los tipos de señales. Tenemos lo que es el lenguaje vago o confuso. Una de las claves para identificar el greenwashing es el análisis del lenguaje utilizado por las empresas. Las empresas que recurren a esta práctica a menudo emplean términos imprecisos o ambiguos que no cuentan con una definición clara, como ecológico, natural o respetuoso con el medio ambiente, sin ofrecer datos o explicaciones concretas que respalden estas afirmaciones. Como segunda señal, tenemos lo que es la falta de transparencia en la información. Las empresas que realmente se preocupan por el medio ambiente son claras y abiertas, muestran datos sobre lo que hacen, sus metas ecológicas y los avances que logran. En cambio, si una empresa no explica cómo mide su impacto ambiental, no publica informes o es difícil encontrar información sobre sus procesos, puede ser que esté escondiendo algo negativo. Entre la tercera señal tenemos lo que es el enfoque exclusivo o un análisis en un aspecto ambiental positivo. A veces las empresas muestran solo una parte verde de su producto o servicio, como si fuera totalmente ecológico, pero ocultan otros aspectos que contaminan. Al resaltar solo lo positivo, crean una buena imagen ambiental, aunque en realidad su impacto total sigue siendo negativo. Como cuarta señal, tenemos lo que es el uso de colores y simbología engañosa. Algunas empresas usan mucho el color verde, hojas, árboles o paisajes en sus envases, o anuncios que parecen ser ecológicos, aunque en realidad sus productos no lo sean. Es una forma de engañar visualmente. Siguiente diapositiva, por favor. Entre los indicadores cuantitativos, tenemos lo que es la desproporción entre el gasto de marketing verde e inversión en sostenibilidad. Un gasto significativamente mayor en la promoción de iniciativas ambientales en comparación con la inversión real en prácticas de tecnologías sostenibles sugiere que la prioridad es la imagen y no la acción. Otro puede ser los objetivos de sostenibilidad poco ambiciosos o sin seguimiento claro. Son metas ambientales vagas, a largo plazo, sin hitos específicos o cuyos procesos no se reportan de manera transparente. Puede indicar una falta de compromiso real. Tenemos lo que es la externalización de impactos ambientales sin reducción total. Es mostrar mejoras en los indicadores ambientales propios mediante el traslado de actividades contaminantes a otras entidades o regiones, sin una disminución general del impacto ambiental que realiza la empresa. Después tenemos lo que es la baja inversión en investigación y desarrollo para las soluciones sostenibles. Una asignación limitada de recursos a la innovación de tecnologías, materiales o procesos que puedan generar un impacto ambiental positivo, lo que sugiere que la sostenibilidad no es una prioridad para la empresa. Siguiente diapositiva, por favor. Después, ahora voy a presentar 3 casos donde la responsabilidad social empresarial está desconectada del núcleo empresarial. Muchas veces las empresas hacen proyectos sociales o ambientales aislados, pero no cambian su forma de operar, lo que también ya sería el greenwashing.
Como caso nacional, aquí en Bolivia tenemos lo que es YPFB. Lo que dice que hace YPFB en el Plan Nacional de Desarrollo es el apoyo comunitario, sostenibilidad ambiental, salud ocupacional y participación social. Pero en realidad la RSE se enfoca solo en apoyar proyectos sociales fuera de la empresa, pero no mejora sus procesos ni busca ser más sostenible internamente. Un caso regional, en Latinoamérica, tenemos lo que es los bancos de la Amazonía, que su compromiso es las políticas verdes, metas de carbono natural y responsabilidad social global. Pero lamentablemente estos bancos están financiando proyectos petroleros y gasíferos que destruyen la Amazonía, lo que contradice sus propios compromisos ambientales. Y el caso mundial, que es el más famoso, ya que si ustedes buscan greenwashing, les va a salir ese, es el de Volkswagen, es de Europa. Lo que dice Volkswagen es liderazgo en tecnologías limpias, motores eficientes y vehículos ecológicos. Pero realmente lo que Volkswagen ha hecho es un fraude estructural. Manipuló el software de emisión de RSE, que fue usada como fachada para engañar consumidores y los reguladores. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, dando un poquito acerca de los ejemplos prácticos acerca del greenwashing, podemos hablar en tema de casos internacionales, podemos hablar de dos. Uno que podría ser el primero de IKEA, donde, bueno, dándoles un poquito de contexto, en el año 2020, una ONG publicó un informe donde demostraba que la madera que usaba para la fabricación y producción de varias sillas que IKEA las promocionaba como sostenibles, eh, eh, como recicladas. Básicamente era mentira, ya que, bueno, a pesar de que ellos decían que sus muebles eran sostenibles y que tenían esos logos de decir que eran de manera reciclada y forestal, pues bueno, IKEA no logró evitar que, bueno, los bosques protegidos sean avasallados en ese caso, lo cual generó un escándalo que puso en evidencia la debilidad del sistema de certificación que tenía este. Además que como tal desmintieron esa imagen de greenwashing que tenía como tal la compañía, ¿no? Y la segunda sería de H&M, que como tal es una fundación de moda, la cual en el año 2021 pusieron dentro de sus etiquetas que eran ecológicas, dentro de las cuales 12 marcas de ropa con más de alrededor de unos 4.000 productos revisados en este caso fueron encontrados, los cuales tenían esta promoción de colección donde tenían ese certificado de ecológicos, ya que decían que eran amigables, pero como tal decían que tenían un 96% de declaraciones engañosas, ya que sus camisetas y prendas de vestir, entre otros, las vendían como tal, que tenían un algodón ecológico. Sin embargo, eh, estos alcanzaban alrededor del 59%, ya que no cumplían como tal con esta especificación que tenían del 96%, dándonos así que también incumplían en ese marketing que ellos vendían de que realizaban algo ecológico, bueno, que sus productos eran ecológicos, pero como tal no lo eran. Siguiente, por favor. Continuamos con los casos nacionales. Bueno, primero es el caso de Nudelpa, de Coca-Cola. Esto se reportó en Trinidad. Ven, en el año 2018, el medio Talking Trash reportó un caso de greenwashing en Trinidad como tal, esto por parte de la embotelladora Nudelpa, que es representante de Coca-Cola en Trinidad. Eh, Resulta que esta embotelladora promovió la campaña 20 botellas por una escoba. En sí, este programa o campaña era un modo de activismo de distracción. Este ofrecía enseñar a hacer escobas con botellas plásticas, PET, que eran recolectadas de los ríos. Pero, sin embargo, en lugar de realizarlo como tal o realizar esta actividad de enseñanza, lo que hacía simplemente era un reciclaje normal y
era algo más simbólico que un hecho como tal. Entonces, de esta forma desviaba la atención de esta solución de recolectar botellas de los ríos y simplemente lo que hacían era utilizar estas botellas y llevarlas a otro lado, no realizar lo que habían dicho, que era realizar las escobas con las botellas plásticas. Y en sí esto se considera un caso de greenwashing porque esta campaña daba la impresión de una solución, pero en realidad no realizó tal solución como tal, no realizaron lo que ellos habían dicho que iban a hacer en su campaña. Y no había una campaña no había una política de reciclaje dentro del manual de Nudelpa como tal. Y más allá de ello, no se informaba a los de la comunidad o los que vivían o eran parte de esta campaña, qué es lo que pasaba con los plásticos o dónde se iban o dónde estaban las escobas como tal. Otro caso es de las empresas verdes, que fue en realidad en sí, este es de un conjunto de empresas que Pacto Global, que es parte de la ONU, declaró empresas verdes a un conjunto de empresas de Bolivia, entre ellos Shell, Repsol, Coca-Cola y también la minera San Cristóbal. Esto bajo el título de Buenas prácticas de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, estas empresas no practicaban en sí la responsabilidad social o lo que es ser amigables con el medio ambiente. Este caso se considera greenwashing como tal porque las empresas como tal, sobre todo la minera San Cristóbal, realizaban lo que es la contaminación hídrica y atmosférica eh, en las regiones de la Amazonía y del Chaco. Esto también por las empresas Shell y Repsol. Asimismo, también Coca-Cola como tal realizaba producción masiva de residuos plásticos, que es más que conocido, entonces no podía ser eh, denominada una empresa verde. Y en sí, las 4 empresas, Shell, Repsol, Coca-Cola y la minera San Cristóbal, dañaban a las comunidades como tal, ya sean a las regiones amazónicas, las comunidades indígenas. Y de esta forma es que eh, la sociedad, la población en general, inicia una campaña para que estas empresas no tengan ese sello de empresa verde y se realiza un movimiento muy grande debido a ello. Y las ONGs bolivianas calificaron esto como también un claro ejemplo de greenwashing, que es en sí dejar de lado a los recursos humanos para poder seguir avanzando en sus operaciones con desarrollo o con tecnología. O sea, descartar la mano de obra por tecnología nueva. Pasamos al siguiente punto, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de la diferencia entre responsabilidad social empresarial y el greenwashing. Si bien ambas tienen el mismo objetivo o van direccionadas hacia el mismo objetivo, son completamente diferentes. ¿Y esto por qué? Porque la verdadera responsabilidad social empresarial auténtica se encarga de promover un compromiso real con el bienestar social, al mismo tiempo con el bienestar ambiental y económico. Mientras que el greenwashing es una estrategia de marketing para aparentar dicho compromiso y que ésta se refleje de manera efectiva. Para ello vamos a realizar una comparación estructural. Partiendo desde la filosofía empresarial del greenwashing, esta tiene una prioridad en la imagen pública, sin modificar el modelo productivo ni corregir impactos negativos. Por otro lado, tenemos la responsabilidad social empresarial, que esta sí se encarga de la ética empresarial y la sostenibilidad como ejes transversales o lineamientos que van a seguir para su visión como empresa. Dentro del compromiso, por un lado, el greenwashing es cortoplacista. No realiza inversiones verdaderas para este cambio que requiere la responsabilidad social. Solamente realiza este tipo de inversiones para el área de marketing, para hacer conocer de que sí se están realizando campañas verdes,
la empresa sí está enfocada en todo lo que es verde, el compromiso social, pero en realidad no está realizando una inversión a esto. Es por eso que es cortoplacista. Es como si se tuvieran solamente una meta de incrementar ventas a través de una moda verde, algo así. Por otro lado, la responsabilidad social empresarial sí es largoplacista. Sí realiza inversiones eh, o sí se enfoca, parte de sus objetivos ya son que se van a enfocar en la responsabilidad social, en el medio ambiente. Dentro de la transparencia también se tiene la opacidad y ambigüedad. ¿A qué nos referimos? En el greenwashing, por lo general, estos objetivos son muy ambiguos, es decir, voy a, no sé, esta empresa va a tener una campaña de recolección de botellas o las botellas que se están vendiendo por esto. Esto no va a influir directamente al área de producción de la empresa. Sin embargo, por otro lado, tenemos la responsabilidad social auténtica, que ya son claros y verificables. ¿A qué nos referimos con claros y verificables? Ya se realizan auditorías externas e internas de lo que se está realizando y todos los actos y acciones, estrategias que se están realizando para la empresa. La gestión interna. Dentro de la gestión interna, el greenwashing son contradicciones que tiene, porque si bien tiene campañas verdes, por un lado, dentro de la empresa se sigue contaminando. La producción sigue siendo muy contaminante y no lleva esta visión que se podría tener. Solo es como un maquillaje que se está realizando. Mientras que la responsabilidad social empresarial auténtica sí tiene políticas internas coherentes, tanto en la producción, una producción más limpia, una producción más responsable. Las mismas ventas son más responsables con el medio ambiente. En las relaciones por el greenwashing son más superficiales. Tienen relaciones con el cliente, como se están realizando estas campañas verdes directamente para vender. Por el otro lado, la responsabilidad social empresarial busca mayor participación de la comunidad, mayor participación del personal de la empresa. Dentro de la evaluación del impacto, el greenwashing directamente se enfoca en las vistas que ha tenido, los views, en la cantidad de likes. Y por el otro lado, sí se toman en cuenta estadísticas, metas claras, estrategias. Ahora, ¿cómo podemos saber si una política de sostenibilidad es genuina? Es decir, ¿es real o cumple con lo que debería o con lo que se está planteando? Para ello, lo primero que se deben tener son metas claras, medibles y sostenibles. Las empresas deben tener estrategias y metas claras con indicadores que puedan certificar que se están cumpliendo estas. Por ejemplo, alcanzar, no sé, de aquí a unos 3 años, un 50% de que nuestros envases sean biodegradables. Pero estos se tienen que cumplir y estos tienen que estar ligados de la mano con los indicadores. Como segundo punto tenemos las auditorías externas certificadas. Dentro de las auditorías externas certificadas se tienen la asociación con organizaciones internacionales. Aquí podríamos hablar de Global Reporting Initiative, la ISO 14001, B Corporation y demás organizaciones que ayudan a certificar las acciones que se están realizando. Al mismo tiempo, tiene que haber como el tercer punto la alineación con estándares mundiales. Y también debe haber una coherencia en toda la cadena de valor, justamente lo que se mencionaba antes, que si bien se está realizando o se tiene esa iniciativa de responsabilidad social, esta tiene que estar ligada de la mano con la coherencia que existe en la producción. No podemos el greenwashing se encarga de lanzar esta campaña y dejar de lado la empresa o el tema de la producción, pero una verdadera responsabilidad social que sea real, que sea genuina, trata de conectar ambos, cosa de que sí se entrelacen y pueda hacerse una responsabilidad social empresarial. Para ello tiene que haber una participación comunitaria
y al mismo tiempo una rendición de cuentas de lo que se está haciendo y si lo que se está haciendo está ayudando, está teniendo el impacto positivo que debería. Hablando de lo del impacto, se tiene por un lado el impacto real y el impacto percibido. Por un lado, el impacto real se refiere a los resultados concretos. Estos deben ser medibles y verificables, que una empresa obtiene a través de sus políticas de sostenibilidad. No se basa en que la empresa dice hacer, sino en lo que efectivamente hace y transforma, mientras que el impacto percibido es el resultado de estrategias de comunicación, marketing, sí, que busca directamente posicionar en el mercado a esta empresa. Sus acciones no tienen efectos positivos ni reales o sostenibles en el tiempo, son muy cortoplacistas. Dentro de estas, vamos a ver unos ejemplos para entender un poquito mejor. Dentro del impacto real, un ejemplo, hay una empresa boliviana productora de alimentos, reduce en un 50% su consumo hídrico mediante tecnología de recirculación de agua. Para ello también va acompañado, esta empresa ha ido acompañado con la capacitación o tratar de fomentar la concientización a la comunidad en la cual estaba realizando esta producción. Por otro lado, tenemos el impacto percibido, que ya es una marca de bebidas que lanza una campaña que por cada botella que compras, planta un árbol. Por lo general, este impacto percibido va más ligado al greenwashing. ¿Por qué? Porque si bien lanzan un montón de campañas siendo amigables con el medio ambiente o eco-friendly, podrían no estar directamente conectadas con la verdadera esencia que tiene su negocio. Como el anterior grupo ya lo había explicado un poquitito, esto de la responsabilidad social, ambiental y empresarial es algo que sí va a llegar a tener un gran impacto dentro de las empresas. Es algo que sí van a necesitar. Es por eso que se están teniendo este tipo de acciones de marketing para poder posicionarse, pero en realidad no están haciendo lo que la responsabilidad social empresarial debería hacerse. Continuando, podemos tocar el tema de las consecuencias del greenwashing. Visto desde un punto ético y social, el greenwashing no solo constituye una práctica engañosa en el ámbito comercial, sino que también acarrea consecuencias éticas y sociales, afectando negativamente primeramente al consumidor, a empresas honestas y al avance del desarrollo sostenible. Entre estas podemos identificar cuatro que son las más notables. Primero sería la pérdida de confianza del consumidor. Esta es una de las consecuencias más inmediatas del greenwashing. Es la erosión de la confianza del público hacia las marcas, productos o incluso los discursos ambientales. Cuando los consumidores descubren que han sido engañados por afirmaciones totalmente falsas y no verificadas de sostenibilidad y impacto ambiental, esto genera un sentimiento de fraude, de decepción, de ira, de enojo, lo que puede llevar a un escepticismo generalizado hacia todas las iniciativas ecológicas, incluso las genuinas. Como segundo punto, desinformación ambiental. Esto constituye activamente a la desinformación ambiental y sostenible, ya que sintoniza una comprensión pública sobre lo que realmente constituye la práctica sostenible. Las éticas ambiguas como verde, natural, ecológico, pueden ser directamente afectadas, ya que estas no cuentan con un respaldo científico ni certificaciones oficiales. Esto confunde al consumidor y dificulta la toma de decisiones conscientes. El punto número tres, desigualdad de la competencia empresarial. El greenwashing perjudica a las empresas que genuinamente sí invierten en sostenibilidad, ya que compiten en desventaja, ya que aquellas empresas que aparentan tener responsabilidad social, pero sin embargo estas no la poseen. Estas no incurren en costos reales, innovadores ambientales, una gestión de residuos
o uso incluso de energías limpias. Como cuarto, la obstaculización del desarrollo sostenible. Similar al compromiso ambiental, las empresas practican greenwashing, generan una falta de sensación del progreso. Esto frena la implementación de políticas públicas más estrictas, ya que tanto el Estado como los consumidores pueden asumir erróneamente el sector privado sin ver un avance por iniciativa propia, lo que resulta en una reducción del impacto real de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, básicamente de las ODS. Siguiente, por favor. Los efectos del greenwashing. El greenwashing tiene un impacto negativo directamente en lo que es sobre el desarrollo sostenible, ya que obstaculiza lo que es los avances reales hacia una economía ambientalmente responsable y socialmente justa. Afecta y genera tres aspectos: lo que es la distorsión de la información ambiental, el desincentivo a las empresas responsables y el obstáculo por las políticas públicas eficaces. En la distorsión de la información ambiental, las empresas que practican el greenwashing proyectan una imagen falsa, como ya se había mencionado, en la parte de sostenibilidad, utilizando mensajes ecológicos que no reflejan en sus operaciones reales. Esta estrategia confunde y engaña al consumidor, quien cree estar apoyando causas ambientales auténticas como resultado, pero se pierde la confianza del público y del cliente con estas iniciativas verdes falsas, lo cual debilita los esfuerzos genuinos para lograr un desarrollo sustentable. En la parte del desincentivo a las empresas sostenibles, las organizaciones que verdaderamente invierten en prácticas sostenibles, invierten un cierto financiamiento, como la transición hacia energías limpias, la reducción de emisiones o la economía circular, suelen enfrentar mayores costos al momento de implementar estas cosas, pero en contraste, las empresas que recurren al greenwashing obtienen beneficios reputacionales mediante campañas engañosas sin asumir tales compromisos y costos ya mencionados anteriormente, lo cual esta competencia desleal desincentiva la innovación ambiental y frena la inversión en sostenibilidad a largo plazo. En la parte del obstáculo para las políticas públicas eficaces, el uso generalizado del greenwashing genera datos e indicadores ambientales falsos o distorsionados. Esto impide que los gobiernos elaboren políticas públicas efectivas para combatir la contaminación y promover energías limpias o generar directamente las políticas públicas correspondientes al entorno en el cual estamos viviendo. La falta de transparencia empresarial complica esta formulación del greenwashing. En el contexto a nivel Bolivia, muchas empresas se promocionan como verdes o ecoamigables, pero no cumplen los estándares ambientales verificables y normados como la Ley 1333. Esta situación se agrava por debilidades institucionales en materia de fiscalización ambiental. En lo que es a nivel internacional, hablando específicamente en América Latina, los países como Brasil, México, Colombia, Chile o Perú, en el greenwashing también representa una amenaza creciente por los numerosos marcas, especialmente multinacionales, y ejemplos que ya habíamos mencionado como Coca-Cola y demás. Estos discursos falsos, ecológicos supuestamente, penetran en el mercado sensible, generando engaño a los consumidores, pero sin asumir una responsabilidad real. La ausencia de marcos regulatorios sólidos y la falta de educación ambiental se acrecienta, y una fiscalización ineficiente permite que estas prácticas engañosas se normalicen. Siguiente, por favor. Los mecanismos para denunciar el greenwashing. Siguiente, por favor. Entre los mecanismos internacionales tenemos lo que es la FTC, el Federal Trade Commission de Estados Unidos, que es un organismo gubernamental de regulación. Entre sus funciones a destacar está que protege a los consumidores frente a las prácticas publicitarias engañosas. Publica la Green Guide,
que es una serie de recomendaciones para que las empresas comuniquen correctamente sus prácticas ambientales. Tiene autoridad legal para sancionar a las empresas que hagan afirmaciones ambientales falsas o confusas o sin respaldo. Por ejemplo, puede sancionar a una empresa que afirme ser 100% ecológica sin tener pruebas verificables. También tenemos lo que es la Competition Bureau de Canadá, que es una agencia gubernamental de competencia y defensa del consumidor. Entre sus funciones a destacar está controlar que las empresas no engañen a los consumidores con publicidad falsa. Investiga y sanciona afirmaciones ecológicas sin respaldo técnico. Después tenemos lo que es la ASA, Advertising Standards Authority de Reino Unido, que es un organismo de autorregulación publicitaria. Entre sus funciones está supervisar que los anuncios cumplan con normas éticas, especialmente los relacionados con sostenibilidad. Trabaja junto con la CAP para establecer reglas claras sobre afirmaciones verdes. Por ejemplo, si una empresa publicitaria publicita que sus productos son sostenibles sin evidencia, la ASA puede ordenar retirar el anuncio. Después tenemos la ASAA, que es European Advertising Standards Alliance de Europa, que tiene poder en 27 países. Es una red de organismos de autorregulación. Entre sus funciones es establecer estándares comunes de ética publicitaria en Europa. Aunque sus normas no son obligatoriamente legales, tienen mucha influencia en las prácticas empresariales. Por ejemplo, ayuda a coordinar cómo se regula la publicidad verde en distintos países de Europa. En las iniciativas legislativas tenemos lo que es la Directiva UE de Unión Europea. Su función es prohibir las afirmaciones como respetuoso con el medio ambiente si no están debidamente comprobadas. Después el Green Climate Directive, que es una propuesta europea, es una propuesta legislativa en desarrollo. Su función es obligar a que todas las afirmaciones verdes estén respaldadas por pruebas científicas. Después tenemos el proyecto de ley contra el greenwashing, que es de Chile. Es un proyecto de ley nacional que prohíbe que las empresas hagan afirmaciones ambientales sin pruebas. Por ejemplo, si se aprueba que una empresa chilena no puede usar un eslogan ecológico, esta ley es la encargada de dar el visto bueno o el visto malo para que puedan utilizar. Las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos el Greenpeace, que es global, es una organización, una ONG. El Mighty Earth es global igual, otra organización, es ambiental. Fundación Basura, que es de Chile, es una ONG también. Y Two Sides, que es global, es una organización del sector papelero. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los mecanismos nacionales, si bien en Bolivia no existe una legislación específica que regule esto del greenwashing como algún tipo de delito o que dé sanciones al mismo, sí existen normas y mecanismos institucionales que nos permiten denunciar este tipo de prácticas, pero estas se enfocan más en la seguridad del consumidor. Por ejemplo, el primero que se encarga de la defensa. Tenemos a la Autoridad de Fiscalización de Control Social y de Defensa del Consumidor, que es la institución encargada de proteger los derechos de los consumidores en Bolivia. Una empresa que promueve lo ecológico y que en realidad, y lo natural, y que en realidad no lo cumple, podría estar sancionada mediante las certificaciones que requiere pedir de esta fiscalización. Pueden ser quitadas o a la vez adjudicadas. También se tienen lo que son las normas ISO, que en Bolivia regulan las normas ISO 14001 y la 26000. Estas son las que establecen un sistema de gestión ambiental y las mismas que certifican y que se encargan de proteger los derechos del consumidor. Por otro lado, tenemos las de regulación. Dentro de las de regulación se tiene la ley número 453,
que es la Ley General de los Derechos de los Usuarios y las Usuarias, de los consumidores y las consumidoras, que se establece básicamente en el principio de veracidad en la información comercial que se está realizando. Como segundo tenemos el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Este se encarga más de fiscalizar lo que es la producción de las empresas que no estén contaminando el medio ambiente y que dentro de sus estrategias objetivos que se hayan planteado no estén en contra de lo que se está realizando. También se tienen los gobiernos municipales y autónomos departamentales. Si bien no tienen una conexión directa con la regulación, sí tienen la potestad de fiscalizar estas actividades económicas y que puedan actuar al incumplimiento de lo que se está haciendo o de lo que la empresa está haciendo. Por otro lado, se tiene IBNORCA, que es el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, que regula la emisión de las normas ISO que están en los productos. Lo que sí es más fundamental o que sí tiene mayor impacto dentro de Bolivia es la sociedad civil. Dentro de ella tenemos la Fundación Solón, CEDLA, Reacción Climática, la misma UNSA y otras universidades públicas y privadas, medios comunitarios y redes sociales, los cuales se encargan de criticar, denunciar las malas prácticas ambientales. Al mismo tiempo realizan investigaciones dirigidas a cómo se está haciendo el funcionamiento de las mismas prácticas ambientales, empresariales, de sostenibilidad. Y bueno, ya casi para concluir con nuestra exposición, hablemos un poquito acerca de las propuestas para promover una responsabilidad social empresarial auténtica y dejar de lado el greenwashing. Como tal, tenemos distintas propuestas, dentro de las cuales estaría la regulación y transparencia obligatoria, ya que esta regulación nos ayudaría para el tema de, bueno, podría realizarse a través de auditorías externas y así también implementar lo que sería sanciones hacia distintas declaraciones que podrían existir. Luego, también promover una educación y conciencia corporativa. Esto capacitando de una forma eficiente al personal para que sí promuevan a través de ellos incentivos reales. Luego, que exista una participación activa. Esto ya que nos ayudaría a involucrar a distintos actores que podrían ser en este caso stakeholders, ONGs, empleados, comunidades, entre otros. Y así también podríamos crear canales de denuncia para que consumidores puedan reportar algún tipo de práctica engañosa que pueda existir. Además de implementar lo que sería indicadores de impactos verificables y priorizar además esto con métricas cuantificables, utilizando también tecnología para poder rastrear cadenas de suministro sostenibles. Y también otra de las propuestas sería dar reconocimiento ante la autenticidad y dar certificaciones rigurosas que diferencien a las empresas que tienen una verdadera responsabilidad social empresarial. Y finalmente también dar una premiación a los modelos de negocios que integren esta sostenibilidad. Siguiente, por favor. Bueno, pasamos a las conclusiones y recomendaciones. Tras la investigación y análisis del greenwashing como tal, hemos logrado concluir que el greenwashing es una práctica antiética que distorsiona lo que es la responsabilidad social empresarial como tal, debido a que ésta simula compromiso ambiental mediante estrategias de marketing, pero que son engañosas o sin respaldo real. Asimismo, también esta práctica genera desinformación ambiental y debilita la competencia real o justa en el mercado como tal, motivando el greenwashing a una competencia desleal y de esta manera obstaculizando la transición hacia un desarrollo sostenible real. También hemos logrado concluir que en Bolivia aún no hay normativas o leyes específicas contra el greenwashing como tal,
pero tras la investigación hemos logrado determinar que existen leyes como la Ley 453 y la Ley 1333 que permiten sancionar lo que es la publicidad engañosa, que es lo que el greenwashing hace en realidad. Y también concluimos que la responsabilidad social empresarial eh, auténtica es auténtica y se distingue del greenwashing totalmente por la transparencia que tiene. La responsabilidad social empresarial tiene un compromiso medible y también tiene coherencia en lo que dice bueno, la publicidad que da y también lo que hace. Y no solo se basa en eslogans, sino en acciones como tal. Asimismo, las recomendaciones que hemos logrado realizar o que analizamos es que primero se debería de fortalecer la regulación nacional, es decir, incluir una legislación específica que norme o tipifique el greenwashing como tal y obviamente establezca sanciones. Asimismo, auditar campañas ambientales, es decir, que se motive a la transparencia y esto por medio de auditorías como tal. Estas se podrían realizar bajo estándares como las ISOs, en, específicamente la ISO 14001. Asimismo, recomendamos educar el consumo crítico, es decir, incluir programas educativos sobre la formación en ética empresarial y no simplemente consumir cualquier publicidad y dejarnos engañar con el greenwashing como tal. Y por último es promover denuncias sobre el greenwashing como tal, identificarlas y denunciarlas. Y asimismo, como se mencionaba antes, premiar a las empresas que realmente practiquen eh, la sostenibilidad ambiental como tal y que tengan un impacto real en la sociedad. Con ese punto damos por terminada nuestra exposición, licenciado. Gracias. Muchas gracias al grupo número 11 por la exposición. Importante información que nos han llegado a compartir, sobre todo en el hecho, y ahí, estimadas y estimados estudiantes, que ustedes el día de mañana, como profesionales, van a poder llegar a ejercer cargos tanto en organizaciones privadas como también públicas. La importancia, ¿no? Lo que indicaban sus compañeros, que no está todavía regulado legalmente el tema del greenwashing, ¿no? O sea, no se tiene una normativa específica, ¿no? En relación, si bien hay alguna normativa complementaria, como indicaban, de publicidad engañosa o de cuidados que se debe tener en relación a lo que es el cuidado del medio ambiente, pues es necesario sobre todo contar con normativa específica, ¿no? Para poder llegar sobre todo a prevenir, llegar en cierta manera a sancionar algunas organizaciones, como les decía, no solamente privadas, ¿no? Sino también públicas que llegan a emplear lo que es el greenwashing, hablan de pues que se realizan acciones en favor del medio ambiente, pero no son totalmente ciertas, ¿no? No realizan un impacto. Hasta el mismo gobierno siempre haciendo un análisis crítico, ¿no? Siempre haciendo un análisis crítico y no político, siempre haciendo un análisis crítico académico. A veces el mismo gobierno pues habla mucho de lo que es la madre tierra, pero somos si no me equivoco, según los últimos reportes, el segundo país después de Brasil, el segundo o tercer país después de Brasil con más pérdida, ¿no? De lo que es el tema de hectáreas que se han quemado, ¿no? De bosque, ¿no? Se ha perdido bastantes hectáreas con los incendios, con los chaqueos que se han realizado en el oriente boliviano, ¿no? Somos el segundo país a nivel mundial, ¿no? Con más pérdida de bosques, ¿no? Entonces, eso justamente hay que reflexionar, evaluar y sobre todo contar con una normativa, ¿no? Que pueda realizar un control sobre las prácticas que realizan las empresas y sobre todo evaluar, ¿no? Cuál es el impacto real que llegan a tener y que no sea greenwashing, que no lleguen a alabar, ¿no? Estos aspectos indicando que son ecológicos o ecoamigables y demás, pero el impacto pues sea mínimo, ¿no? Entonces, la información importante la que nos ha podido compartir el grupo número 11 y que obviamente lo vamos a considerar también para el trabajo final, ¿ok?
Entonces, ya un poco optimizando el tiempo también, vamos a pasar rápidamente, por favor, al grupo número 12. El grupo número 12, por favor, si podemos ir compartiendo la presentación. Está bien, licenciado, lo voy a compartir. He tenido un poco de problemas con la conexión. Muchas gracias, estimado. Sí. ¿Me confirma si se puede visualizar, por favor? Eh, aún no, ahora sí se puede ver la pantalla. Vamos a dar inicio con la exposición del día de hoy. Como tema nos ha tocado la ética empresarial en la era digital. Bueno, no es un hecho como tal de que el paso del tiempo ha conllevado a que nuestros cambios como tal de hacer las cosas se vuelvan de una manera más práctica y directa, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto en función a lo que es la ética empresarial? Bueno, en sí van de la mano y van directamente relacionadas, ya que vamos a explicar en síntesis el punto, bueno, el punto central de la exposición. Como introducción, en sí las empresas bolivianas atraviesan una transformación digital casi acelerada. O sea, aquella empresa o aquella corporación, aquella startup que no esté a la mano o de la par con esa parte de la era digital, actualmente ya queda de manera obsoleta, ¿no? Queda en el olvido. Las tecnologías como ser la IA, el Big Data, la automatización de procesos, han llegado a cubrir, ¿no? Un espacio poco ético dentro de las empresas, dentro de si está en lo correcto o no. Dentro de este punto también podemos destacar los riesgos claves que se pueda llegar a tener, como lo estaba mencionando, la falta de transparencia dentro de los algoritmos, en función a la protección de datos de los o las usuarios, o como subir también así los ciberataques. ¿A cuántos de ustedes no les ha pasado que en el transcurso del día, póngase así decirlo, ¿no? Les llega un mensaje de, tenemos una oportunidad laboral y bueno, recalcar, ¿no? Que como estamos en la etapa de no conseguir o tratar de generar algún recurso que no nos conlleve mucho tiempo, somos muy vulnerables en ese sentido, pero bueno, se comunican, te dicen, quieres trabajar unas cuantas horas, ganar ciertos resultados y te dicen, entra a este link. Y al entrar a ese link, de cierta manera, están siendo vulnerados nuestros datos. Y como tal, a veces estos ciberataques van de la mano o se hacen disfrazar, ¿no? Por empresas. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que les han llamado y les han dicho desde, póngase así, Tigo. Tenemos la siguiente bonificación porque usted ha sido un cliente fiel, pero necesitamos que nos corrobore, digamos, ciertos datos, ¿no? Y como tal, por ética de empresas, no, bueno, la empresa como tal no te va a ir pidiendo, digamos, como ser datos de dirección, no te va a ir pidiendo datos de contraseñas, ya sean de cuentas bancarias o de cuentas de, de Gmail que tú tengas. Y es en sí de donde se apalancan, ¿no? Estas personas inescrupulosas y se hacen como tal pasar por empresas directas. En teoría, muchas empresas, y sobre todo las pymes, carecen de estas políticas digitales, políticas éticas digitales de manera clara y concisa.
En Bolivia aún no se cuenta con una legislación sólida dentro de lo que es la protección de los datos del usuario. Ya se ha visto varias vulneraciones, no solo de empresas pymes, sino de empresas ya constituidas con un sello y un prestigio de gran envergadura. Y de cierta manera se ha visto vulnerado, ¿no?, el sistema digital en Bolivia. Es urgente el poder fomentar la era digital de manera ética dentro de la cultura empresarial responsable. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a adentrarnos en lo que es las definiciones o los conceptos previos. Y como ya han venido tocando grupos atrás los términos, vamos a remarcar y diferenciar, ¿no? Y vamos a señalar que la responsabilidad social como tal implica actuar con ética, considerando el impacto de las decisiones como individuo, como sociedad y como un colectivo, para que éstas no dañen o no sean en desmedro de la sociedad, ¿no? Entre lo ético y lo social podemos distinguir que las empresas deben tomar decisiones que sean realistas, justas y que se adapten a nuestro entorno. Incluso cuando usan este tipo de herramientas digitales, ¿no? Y bueno, lo que venía señalando, ¿no? Los datos personales son una fuente muy sensible, ya que con ciertos datos puedes llegar a tener prestaciones del banco, ciertas firmas puedes llegar a tener papeles o contenido que ya es más fuerte dentro del contexto social. Por eso es imperativo que tengamos el resguardo de nuestros datos como tal. Bueno, dentro de la era digital, los datos personales se han convertido en el activo económico clave. Las empresas globales como ser Google, Amazon, Meta, han desarrollado ciertos modelos de negocios basados en la recolección y el análisis masivo de datos. Y bueno, no sé si se han enterado de esta noticia. Si no me equivoco, a partir del día de hoy, o si no era el día de mañana, las empresas como ser Facebook y Instagram iban a entrar como tal a tu base de datos, como hacer fotos, publicaciones, o bueno, en sí, bases directas que iban a entrenar a sus modelos de inteligencia artificial. Por más de que tú ya las hayas borrado, esas fotos, imágenes, publicaciones, iban a servir para entrenamiento de los bots, como actualmente se le llama, ¿no? Doy paso a mi compañera. ¿Saraí, estás ahí? Creo que tiene problemas de conexión. Bueno, vamos a proseguir y un rato nos vamos a salir de la pantalla y voy a resaltar 3 puntos claves que ya los teníamos dentro del informe, pero nos ha puesto, ¿no?, en una situación de alerta, que es el punto de la problemática. La problemática como tal, y lo venía señalando, es la débil institucionalización de la ética digital en el sector empresarial. ¿Esto a qué ha llevado? Dentro del contexto boliviano, el avance de la transformación digital ha comenzado a integrarse de diversas maneras y también a influir en ciertos sectores, tanto así sean económicos, comercio eléctrico y la banca digital. La pregunta que hemos sacado como grupo, la pregunta de investigación, es cómo están abordando las empresas bolivianas los desafíos éticos derivados del uso de las tecnologías digitales y qué implicaciones tienen estos para la protección de los derechos digitales dentro de la ética empresarial y cómo así se podía restituir la confianza
en el consumidor. A su vez, también hemos denotado y hemos sacado otras preguntas que queríamos compartir con el grupo, con el curso, que eran, bajo un ámbito legal, ¿qué vacíos éticos y normativos existen en Bolivia respecto al uso empresarial de las tecnologías digitales y cómo éstas podían afectar a la privacidad y protección de los datos personales? En el enfoque corporativo o el de diagnóstico, ¿en qué medida las empresas bolivianas aplican estos principios de la ética digital en comparación a los estándares internacionales? ¿Y cuáles son sus principios? ¿Y cuáles son sus principales debilidades? Bajo el enfoque de pequeñas empresas o medianas empresas, que serían las pymes, era ¿qué nivel de conciencia y práctica ética digital tienen las pequeñas y medianas empresas bolivianas en el ámbito del manejo de datos y el uso de las tecnologías como tal? Como objetivo, hemos consensuado y hemos llegado a la siguiente apreciación, que era analizar cómo las empresas bolivianas están enfrentando los desafíos éticos vinculados al uso de los datos y la ciberseguridad en el marco de la transformación digital y el poder evaluar las consecuencias de estas prácticas. Como lo había señalado, hay personas inescrupulosas que juegan, ¿no? Se hacen pasar, por así decirlo, en nombres de ciertas empresas y te mencionan que hacen la bonificación, has sido premiado, ¿no? Con un auto 0 kilómetros o una casa y solo tienes que completar simples datos. Es por eso que hemos también delimitado ciertos objetivos como ser, voy a mencionarlo dos para ser más directo y pasarme directamente, que sería identificar los principales riesgos éticos que enfrentan las empresas bolivianas en relación con el uso de las tecnologías digitales y evaluar el grado de preparación y conciencia ética que tienen las empresas sobre la protección de los datos personales. Hemos llegado al punto también del tipo de investigación. La presente investigación se va a adaptar en un enfoque mixto, integrado tanto elementos cuantitativos y cualitativos con el fin de obtener una comprensión integral sobre las organizaciones públicas y privadas que gestionan la ética en el contexto digital, si cumplen con las normativas, si están bajo las leyes que los amparan, ¿no? Vamos a saltarnos lo del enfoque cuantitativo. Y nos vamos a ir a la parte... Bueno, vamos a citar un ejemplo concreto. Si una empresa usa un software de selección de personal basado en inteligencia artificial, puede llegar a tener puede llegar a crear un sesgo grande, ¿verdad? Es por eso que este sistema puede llegar a discriminar automáticamente a personas, ya sea por su apellido, por su género, por el lugar de residencia, por la forma de vestir. Entonces, de este sentido, se está llegando a vulnerar los principios éticos sociales. No basta con decir el algoritmo lo decía. O sea, la empresa tiene que ponerse de cierta manera en función a lo que tenga en decisión, no lo que el algoritmo le pida. Es por eso que conlleva, ¿no?, a tener una responsabilidad ética y el poder garantizar que las acciones sean justas, inclusivas y humanas. Dentro de los datos personales de la ciberseguridad y transparencia, tenemos el siguiente ejemplo. Dato clave: la persona dueña de sus datos siempre debe ser informada, como les estaba indicando, que estos datos tienen que tener esta función. El para qué se utilizará, quién los usará, si serán compartidos por terceros, por cuánto tiempo serán guardados y redirigidas a una base de datos, y cómo pueden eliminar o modificar esa información para que no haya, de cierta manera, alguna ambigüedad.
Si una empresa falla en proteger esta información, no solo comete un error técnico, sino que va más allá de lo ético y de lo social. Vamos a ir a la ética, la ética tradicional, bajo los enfoques que nos daba Adela Cortina, y las visiones, ¿no? Bueno, los ejemplos que nos mencionaba el licenciado, y lo que es el modelo de la ética digital. Dentro del contexto, la ética tradicional se basaba en las relaciones cara a cara, las decisiones humanas directas y los entornos físicos de trabajo. En este caso, la ética digital se desarrolla en entornos virtuales, automatizados y globalizados. Incluyen algunas decisiones que son tomadas por los propios algoritmos. Los riesgos éticos dentro de la ética tradicional podía denotarse, ¿no? un aspecto de corrupción, de trato desigual, la burocracia, el burocratismo también se podía denotar, ¿no? La explotación laboral, la contaminación del entorno, el engaño al consumidor. Dentro de la ética digital, la manipulación de datos, la discriminación algorítmica, la vigencia masiva de las fallas de transparencia y los ciberataques. Dentro de lo que es la responsabilidad, directamente se iba atribuida a las personas, como ser gerentes, dueños, y en aquel jugaban y juegan actualmente un rol muy directo los gerentes de talento humano o la gestión de talento humano. Dentro de la ética digital, a menudo es diluida entre programaciones, los algoritmos, incluso las mismas páginas cuando tú postulas a ciertas convocatorias, de cierta manera te sacan, ¿no? del algoritmo. ¿Por qué? Porque tal vez el dispositivo en el que estabas no es el adecuado o no te deja completar ciertos cuestionarios, ciertos tests, o las respuestas son muy tardías. Y de cierta manera uno no está, como dicen, ¿no? No está al tanto del celular. Bueno, no sabemos aprovecharlo de manera correcta. Dentro de la transparencia, en la parte de la ética tradicional, era basada en las declaraciones públicas, en los balances, en códigos de conducta, en auditorías. En cambio, que en la ética digital implicaba revelar cómo se usan estos datos, cómo funcionan los algoritmos. Vamos a mencionar también otro ejemplo que sería la falta de la legislación específica. Como consecuencia, las empresas pueden usar estos datos de los usuarios sin tener un conocimiento real o pueden automatizar procesos discriminatorios que hayan en el sentido de consecuencias legales. De cierta manera, no son cuestiones claras, ¿no? Un momentito, por favor. Bueno, bajo el marco legal, nos hemos basado en la Constitución Política del Estado, la Ley 146 de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación, la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, y la ley o iniciativas ante los proyectos de ley. Vamos a mencionar también los casos que se han venido dando a lo largo de estos tiempos, ¿no? Uno de los más conocidos ha sido el conflicto que ha existido en 2019, donde ha habido una vulneración no solo de los datos, sino que va más allá, que se ha tocado la soberanía de un pueblo. De cierta manera, se han filtrado, no se han filtrado, se ha interrumpido un conteo directo de lo que era el TREP,
Y en función a eso, la gente ha generado una desconfianza. Bueno, no es necesario que vaya más allá, ya hemos pasado esa etapa y se ha visto que la vulneración de los datos en esa ocasión ha sido muy, muy directa. No ha tenido un marco ético legal directo, no ha habido una respuesta de parte del Tribunal Supremo Electoral directa, de manera directa también, como así también voy a señalar el caso de Entel, la filtración de datos. Esto ha ocurrido en el 2018. El hecho se ha denunciado ya que un grupo de trabajadores internos habría vencido o habría filtrado la base de datos personales de los clientes, como les decía, nombres, números de teléfono, ubicación, historial de cargas, entre otros. La consecuencia era que la empresa como tal negaba una cierta filtración, pero ya como tal, ya estaba, los datos ya estaban en circulación. Y es por eso que a veces, tal vez en estos tiempos, te llamaban te llamaban desde la cárcel, te podían llamar desde otros países y te decían, somos de la empresa telefónica Entel, queremos señalarle, indicarle que tiene que renovar ciertas cláusulas del contrato. Y algunas personas, como no conocen de estos temas, caen, ¿no? Llegamos a caer en ese sesgo muy grande. Otros ejemplos posteriores que se ha dado, y bueno, me ha tocado cuando estaba realizando mi pasantía, era el de las llamadas sospechosas en nombre de otros bancos. En su tiempo se ha venido escuchando esto de que les pedían los números de cuenta, les pedían las contraseñas de las tarjetas. Y bueno, a manera de anécdota, cuando estaba en el área de cobranzas, nos ha pasado de que llamábamos para hacer el registro y actualización de datos de la empresa. Y bueno, nos comunicamos con las personas y decían, ¿por qué me estás llamando? ¿Cómo tienes mi número? ¿Quién te ha dado? ¿Quién eres? Si tú no tienes una imagen clara y una visión directa de lo que quieres expresar o de lo que quieres transmitir, de cierta manera la empresa se hace ver mal. Y si se deja esos criterios que en la formación te han dado, puedes generar ambigüedades. Nos ha pasado, nos han dicho que ya les habían llamado más de 5 veces y nosotros no teníamos dicho registro. Bueno, eso es haciendo un paréntesis. Después también tenemos lo que es en el 2021, la vacunación y los datos públicos. ¿A cuántos no les ha pasado que estaban caminando? Bueno, tal vez no ha llegado con lo del COVID, pero algo más reciente que estabas caminando por la calle, te agarraba un grupo de personas, te decía, te vamos a regalar, póngase así, 2000 megas, pero tienes que darnos tus datos personales, póngase así del nombre, la dirección, el número de carnet, y ya figurabas como militante de algún partido. Hay partidos que lo han hecho así, pero lo han hecho sin un código de ética. Y como tal han desprestigiado a su partido y han cerrado puertas a que los consideren de buena manera. En cambio, que cuando ya tienes un conocimiento, ya tienes una base fundamentada en ese sentido, ya puedes ir previendo estos aspectos y también las personas que te piden los datos tienen que saber el por qué, el para qué y hasta cuándo les va a servir esos datos y de qué empresa vienen. Bueno, un speech que yo tenía cuando trabajaba en la Vitalicia era, bueno, le hablamos de Vitalicia Seguros, habló con la persona tanto, si la persona confirmaba que era precisamente a quien estábamos citando, se le seguía haciendo las preguntas. En este caso, recabamos los datos para la actualización del correo electrónico,
porque a veces las personas cuando se van a registrar a un seguro no te dan ese rato porque no se acuerdan, o a veces cambian de domicilio, o a veces llegan a cambiar de número de teléfono, o a veces se mudan, están en La Paz y ya después cuando les llamas están en Cochabamba. Dentro de las conclusiones, como grupo hemos destacado que la ética empresarial en la era digital es crucial, precisamente para salvaguardar los derechos de los usuarios y fortalecer la confianza institucional, porque como tal, la imagen corporativa, al vulnerar estos pasos, se ve dañada. Se siente la desconfianza desde el usuario, porque todos van a preguntarse por qué está pidiendo los datos. Y si tú no tienes una base fundamentada de, por así decirlo, del por qué, de cierta manera haces quedar mal a la empresa. Como segunda conclusión, existen importantes vacíos en la parte normativa de la formación, donde estas mismas dificultan la implementación de una ética tecnológica en la sociedad boliviana. Como tercera conclusión, las empresas deben asumir el compromiso de proteger los datos personales, garantizar la transparencia y el uso de los algoritmos y promover las buenas prácticas dentro del entorno digital. Como cuarta conclusión, dentro de una cultura empresarial ética, es bueno fortalecer la sostenibilidad y mejorar la reputación corporativa para así reducir los riesgos tecnológicos y sociales. Como parte de, una solución, habíamos visto que dentro del caso del Tribunal Supremo Electoral ha sufrido una imagen, o sea, se había dañado la imagen como tal debido a la crisis recurrente de la falta de credibilidad. Como opciones o optativas para restablecer la confianza de la ciudadanía, se tuviera que implementar los siguientes lineamientos, como ser la impulsación de la Ley Nacional de Protección de Datos, que incluya la obligación específica del órgano del Estado, crear una unidad técnica independiente de la ética digital, es así decir, que supervise el uso correcto de los datos y también de la tecnología en el sentido electoral. Publicar auditorías digitales externas para que así también nosotros tengamos un respaldo de que la soberanía y la democracia como tal no ha sido vulnerada. El optar por estándares internacionales de transparencia algorítmica y de ciberseguridad, como en su momento no se ha tenido. Precisamente la empresa que estaba encargada del conteo rápido había sido vulnerada su base de datos, y eso ha dejado un gran daño a lo que es el Tribunal Supremo Electoral. Y como finalidad, rendir cuentas públicamente, cosa que creo que se ha hecho después de meses, pero ya la imagen como tal estaba dañada. Saraí, no sé si estás por ahí. O compañeros del grupo. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches, licenciado. Buenos noches, compañeros. He tenido que entrar de otro dispositivo, no tenía buena señal. Ahora sí, continuando con el tema 26, que es la diversidad, equidad e inclusión como parte de la responsabilidad social empresarial.
Este es un tema esencial dentro del mundo empresarial actual. Siguiente diapositiva. Como introducción, podemos decir que durante mucho tiempo las empresas solo eran evaluadas por sus resultados financieros, pero actualmente la sociedad también espera que sean responsables con su entorno social, ético y ambiental. Y en este nuevo contexto, la diversidad, equidad e inclusión se convierte en un pilar muy fundamental. Muchas empresas en el mundo ya aplican políticas de, de este tema de la diversidad, equidad e inclusión, porque han comprobado que mejoran no solo la cultura laboral, sino también la innovación, la reputación y los resultados económicos. Podemos decir que en Bolivia ya hay avances en sectores como el financiero, el educativo, pero aún persisten los prejuicios y estructuras rígidas que impiden esta implementación. Eh, cuando cuando se integra la diversidad, la equidad y la inclusión con con la responsabilidad social empresarial, significa que la empresa no solo se responsabiliza de su impacto ambiental o económico, sino que también de garantizar un entorno laboral más seguro, más inclusivo y diverso. Eh, Podemos reconocer que una empresa ética es también una empresa que representa y respeta a toda la sociedad. Podemos decir que la diversidad, la equidad y la inclusión no solo es una moda, sino que también es una estrategia ética e inteligente para construir empresas más humanas y justas, y también que estén más preparadas para el siglo XXI. Este, la siguiente diapositiva, por favor. Algunos conceptos claves, definiciones como la diversidad. La diversidad es el reconocimiento y la valoración de las diferencias entre las personas. Esto incluye diferencias de género, raza, orientación sexual, capacidades físicas o cognitivas, la religión, la cultura y entre otras más. La diversidad fortalece a las organizaciones porque aporta distintos puntos de vista, distintas formas de pensar y soluciones creativas. Eh, la equidad también, que es un concepto clave. La equidad no se trata de tratar a todos por igual, sino de dar a cada quien lo que necesita para tener las mismas oportunidades. Eh, Esta también nos dice que debe compensar las desigualdades históricas o estructurales, como la brecha salarial o la discriminación de género. Además, la equidad es esencial para lograr una verdadera justicia organizacional. Siguiente diapositiva, por favor. Continuamos con la inclusión. Este implica en crear espacios donde todas las personas, sin importar sus diferencias, puedan participar plenamente, ser escuchadas y también valoradas. La inclusión es la acción que transforma la diversidad en un recurso más positivo y más real dentro de la empresa. Eh, la inclusión significa crear entornos donde las personas se sientan valoradas y respetadas. También se conoce a la inclusión como la práctica de garantizar que cada persona se sienta segura y bienvenida para participar en la vida laboral. Un ejemplo de esto podemos decir, en cualquier empresa, la inclusión sería que todos participen, que no hagan a un lado a las personas que tal vez, digamos, eh, como por ejemplo, digamos que hay un empleado que es cojito, entonces le pueden decir, no, él es muy lento o que no participa en las actividades porque siempre llega tarde, tal vez.
pero no, deberían de participar todos en una empresa, en las actividades que éstas realicen. Esa sería una inclusión. Siguiente diapositiva. Va a Ya, continuar mi compañera. ya, continuando con la exposición, nos hacemos una pregunta, ¿no? Ya teniendo las bases básicas de los conceptos de diversidad, equidad e inclusión. Entonces nos hacemos la pregunta, pues si es que realmente las empresas actualmente están preparadas para lo que es esta diversidad, equidad e inclusión. No, porque la diversidad no solo se refiere a la edad, a la orientación sexual, discapacidad, religión de de las personas dentro de las empresas. Las empresas actualmente incluso se vieron en la necesidad de transformar su cultura organizacional dentro de la empresa, ya que esto es parte de la responsabilidad social empresarial. Y bueno, incluso se ha visto que es estratégico, ¿no? Para la reputación de la empresa. Por eso es que la inclusión transforma estructuras, promueve la equidad y rompe barreras sociales y culturales. También las empresas verdaderamente inclusivas garantizan participación plena y oportunidades reales para todos estos grupos que están incluidos en la empresa. Siguiente, por favor. Ya, podemos continuar diciendo que ¿por qué la inclusión va más allá de tolerar? La inclusión implica más que simplemente aceptar la diversidad y se trata de crear entornos donde todas las personas se tendrían que sentir valoradas y respetadas y también también pueden participar plenamente y también ser reconocidas y valorar las diferencias. También puede promover la equidad garantizando que todas las personas tengan el acceso en las mismas oportunidades. También fomentar la participación plena y activa de todos y también romper las barreras estructurales y las culturales que permitan la discriminación o exclusión. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, la responsabilidad social empresarial y la diversidad es un compromiso social real, actual y latente. La responsabilidad social empresarial ha pasado a ser de filantropía a un compromiso estratégico, como decíamos anteriormente, con la sostenibilidad, equidad dentro de la empresa. La DEI ahora es parte esencial de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Recalcando. Las empresas no pueden ignorar la diversidad. ¿Por qué? Porque el entorno social actual, cabe recalcar que es cada vez más diverso, ¿no? Los consumidores también se ha visto que prefieren marcas inclusivas. La diversidad de esta impulsa la innovación y la creatividad al mismo tiempo en la empresa. Ayuda a atraer y retener talento, ¿no? Cumple con las normativas legales, mejora la reputación, como decíamos anteriormente, de la empresa y aumenta la rentabilidad y competitividad en el mercado. Siguiente, por favor. Y decimos también por qué las empresas ya no pueden ignorar la diversidad. La diversidad y la inclusión son esenciales para el éxito empresarial y en el entorno actual. Las empresas adoptan políticas de DEI y que pueden anticipar y satisfacer mejor las necesidades
de una base de los clientes y aumentar la innovación y la creatividad para atraer y retener el talento de diversos, ¿no? Y reforzar su compromiso como ciudadanos en corporativos responsables. Siguiente. Ya, un breve diagnóstico de la situación nacional en el DEI boliviana. Se podemos decir un ejemplo, ¿no? Que el Banco Sol programa un integral de igualdad en género, incluyendo desde su capacitación, políticas antiacoso hasta los productos financieros dirigidos hacia una mujer emprendedora. No un modo de consulta, su herramienta, una herramienta que mide la cultura del DEI en la empresa, muestra la mayor parte que tiene niveles bajos de compromiso. Siguiente, por favor. Ya, continuando con el diagnóstico de Banco Sol, un poquito antes, compañero. Ese. Es un breve diagnóstico de la situación en Bolivia a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, Banco Sol ha diseñado o implementado un programa integral de igualdad de género que se enfoca entre las colaboradoras y oportunidades en la banca para mujeres. Por ejemplo, como dato tenemos que en Banco Sol, por ejemplo, más del 50% de su clientela son mujeres, ¿no? Muchas de ellas son microempresarias, jefas del hogar. Al mismo tiempo, internamente en Banco Sol también su personal promueve lo que es la equidad, ¿no? Está en 50% de damas, 50% de varones, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy claro en Bolivia que Banco Sol está totalmente dentro de lo que es la DEI y es un claro ejemplo de, de, de responsabilidad social empresarial en Bolivia. Siguiente, por favor. Dentro del diagnóstico social y los desafíos que puedan conllevar la diversidad, la equidad y la integridad, no, la integración, se analiza que a pesar de los avances legales pueden llegar a persistir desigualdades significativas. Como lo asociábamos anteriormente, con la era digital existe una gran brecha, ya que es una diferencia marcada en cuanto a lo que es también el acceso, por ejemplo, el acceso a Internet en las áreas rurales y urbanas. No vamos a venir a comparar que el acceso es ilimitado y directo en las provincias, porque sabemos que no es así. Sufren de la conexión, la inestabilidad, incluso estando en la ciudad a veces no te salvas de que tu internet sea bueno. Bueno, así como otros distintos grupos socioeconómicos, se data de un ejemplo, ¿no? Solo el 26% de la población rural pobre utiliza el Internet en comparación a un segmento más directo, que es del sector urbano, que es el 80%. Dentro de la educación inclusiva, podemos denotar que aunque se han desarrollado algunos lineamientos circulares para promover la inclusión, la misma, al ser implementada, no muestra una gran, bueno, un gran efecto directo, de manera efectiva.
en pro de cuando se enfrentan vamos a decirlo, así decirlo, desafíos. Ejemplo, cuando una persona del área rural viene a estudiar a la ciudad, pasa que a veces es marginada por el simple hecho, por así decirlo, ¿no? De su apellido, o ser así el color de piel. O como mencionaba, no podemos estar comparando a una persona gordita con una persona flaca, que sabemos que tal vez no tienen las mismas condiciones, pero no sabemos sus cualidades o partes directas en las que puedan influir dentro de un contexto social. Y como ya se conoce la violencia de género, en teoría las mujeres, particularmente en las áreas rurales, se enfrentan a altos niveles de violencia. Denotándose así una estadística, nos podemos evidenciar o ir a datos científicos que el 95% de las mujeres de las áreas rurales han experimentado violencia psicológica, el 73% ha experimentado la violencia física o de palabra, y el 53.6% ha sufrido, ¿no? Lo que es una violencia sexual. Un momentito, por favor. Los sectores que más han avanzado y los que se han quedado como tal rezagados dentro de la diversidad, la equidad y la integración. En el contexto boliviano, ciertos sectores han denotado una cápite o un superávit en los que sí se han podido desarrollar, pero algunos sectores han quedado rezagados y es más, han sido utilizados bajo bandera de la inclusión y en sí han sido vulnerados sus derechos. En este sentido, las empresas multinacionales con políticas globales de igualdad, el sector bancario, la parte de la educación privada y las universidades. Por otro lado, los sectores más rezagados han sido las empresas PYME, estructuradas de manera formal en gestión de personas, el sector industrial tradicional o los ámbitos rurales como tal. La relevancia del tema dentro de la coyuntura boliviana va más allá de lo que es una inclusión. Y como lo decíamos anteriormente, la inclusión no solo es tolerar, sino que es el compromiso activo con la equidad y la participación plena de todas las personas. Todos formamos una sociedad, así seas de un estatus social menor, así tengas el apellido, todos nos integramos, por eso somos sociedad. Las empresas que integran la DI en su estrategia de responsabilidad social empresarial no solo cumplen con la responsabilidad ética, sino que también van obteniendo beneficios tangibles y como tal, por ende, la reputación, la imagen corporativa dentro de la innovación y la competitividad la denotan, ¿no? Como en un momento la empresa, déjenme acordarme, la empresa, bueno, de cierta manera Entel ha formado una parte, ¿no? De su imagen social corporativa. Ha tomado, digamos, fotos a ciertos paisajes, a ciertas culturas para englobar a lo que es la DEI. En Bolivia, aunque existen estas herramientas y certificaciones disponibles, es necesario que como sociedad tengamos un mayor compromiso y una acción para avanzar en la implementación efectiva de las políticas del DEI. Vamos a irnos de manera violenta a la siguiente parte, por favor.
bueno, denotando el problema como tal, a la sociedad boliviana le hace falta una implementación real, estratégica y sostenida de las políticas de diversidad, equidad e inclusión en las empresas, debido a los enfoques superficiales que llegan a tener la responsabilidad social empresarial. Como pregunta de investigación, nos hemos centrado en cómo las empresas bolivianas implementan estas políticas de diversidad, equidad e inclusión dentro de las estrategias de la responsabilidad social empresarial y cuáles son los principales desafíos que estas mismas llegan a enfrentar dentro del proceso. Como grupo hemos llegado a consensuar que el objetivo general es analizar la incorporación de las políticas de diversidad, equidad e inclusión en las estrategias de la responsabilidad social empresarial de las empresas bolivianas, identificando los avances, limitaciones y desafíos que llegan a promover una cultura organizacional inclusiva y sostenible. Yéndonos un poco más a fondo, la relevancia, bueno, las normas el ámbito legal que se denota es la Ley Marco Internacional de los Derechos Humanos, el Convenio 111 de la OIT en 1958, la Agenda de las ODS 2030. Esto parte como pilar fundamental en la ODS 10. Y bueno, vamos a irnos a los casos que se han llegado a presentar. El primer caso que tenemos latente es la discriminación por identidad cultural. El contexto se da cuando una señora de Pollera fue rechazada a una entrevista laboral en una institución financiera de La Paz. Eso así, por cuidar la imagen empresarial, la empresa a veces toma decisiones y no se da cuenta de cierta manera que puede llegar a afectar la imagen reputacional por tratar de evitar algunos aspectos, ¿no? Esto lo que ha llevado el análisis de una DEI, que es una grave falta de equidad e inclusión dentro de la evidencia, se logra visualizar un sesgo cultural que no valora de cierta manera la diversidad étnica. El análisis que se puede optar desde la responsabilidad social empresarial es que la empresa incumple con la responsabilidad social al no reconocer ni valorar y juzgar de cierta manera a la persona. Y nos vamos a ir directamente al caso 4, que es la discriminación de género en el liderazgo. Una ingeniera fue ignorada para el ascenso a pesar de su mejor rendimiento dentro del campo, debido a que los estereotipos de género han quedado como bases desde, se conoce la historia, ¿no? El sentido de la violencia de género es muy latente. Dentro del análisis de la DEI, la presencia del techo de cristal que impide al desarrollo profesional genera grandes sesgos dentro de las políticas de género. Dentro de la responsabilidad social empresarial se exige la promoción y la equidad de género y paridad en los accesos justos a un puesto de liderazgo. Y bueno, para no alargarme más, nos vamos a ir con las conclusiones. Como grupo hemos identificado que las políticas de DEI son fundamentales para construir no solo una empresa inclusiva y sostenible con el paso del tiempo, sino que una sociedad más amigable. Como segunda conclusión, en Bolivia existe una brecha entre el discurso de la inclusión y la implementación real de las prácticas equitativas. ¿A qué me voy? A que varios sectores o varias, por así decirlo, personas se atribuyen la condición social de otras y las manejan como bandera para disfrazar las intenciones reales. No quiero entrar en temas de políticas, pero ya sabemos por dónde va la imagen.
Las empresas que apuestan por la diversidad e inclusión obtienen beneficios tangibles en la innovación y el compromiso y elevan la reputación, como así también la imagen corporativa. Dentro del punto 4, es urgente fortalecer la formación, la sensibilización, la normativa dentro de un entorno de la DEI. ¿Esto a qué nos lleva? A generar un impacto real en el tejido empresarial boliviano. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al grupo número 12 por la exposición. Creo que han tomado en cuenta aspectos muy relevantes en relación a lo que hoy en día se está manejando con lo que es la inteligencia artificial, temas de normativa, entre otros aspectos. Ha faltado un poquito de coordinación ahí. También voy a pedir a Brian que me llegue también a dar un reporte de las personas que han participado activamente en el grupo. ¿Ok? Entonces, si bien nos hemos pasado 10 minutos del horario establecido, vamos a quedar en este punto y nos vemos ya en la siguiente clase. Muchas gracias, jóvenes, por su asistencia, por su atención. Y el grupo, por favor, los informes, ya igual, de igual manera lo presentamos de manera física la siguiente clase el día martes. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.